Buenas noches. Hoy vamos a darle continuidad a un curso de 4 clases prácticas para explorar la atención plena que está siendo ofrecido por estudiantes que están en el programa de formación de líderes del Dharma de 2024-2026. En la clase anterior que nos acompañó Peter, tuvimos una clase en la que nos enfocamos en la atención plena y la respiración. Aprendimos que la atención plena no necesita estar acompañada de juicios, de resistencia ni aferramiento, y descubrimos cómo la respiración podía servir como un ancla y relajarnos también para apoyar la práctica. Hoy, en la segunda clase, la vamos a dedicar al cuerpo y a la postura en la meditación. El cuerpo siempre anclado al momento presente es un apoyo fundamental para la práctica. De esa manera, entonces, la postura debe ser relajada y a la vez alineada, que eso es lo que vamos a trabajar hoy con Cristina. Y ahí vamos a explorar entonces la diferencia que existe entre comprender algo como concepto y experimentarlo directamente a través de los ejercicios que vamos a tener con Cristina. Cristina inició su camino en el 2002, comenzó a practicar meditación vipassana. 2 años más tarde, cuando finalizó su formación como profesora de yoga, estableció una práctica diaria de meditación. Durante los 12 últimos años ha participado en 2 retiros largos cada año, incluidos autorretiros, mientras mantiene su práctica cotidiana. Cristina recibe enseñanzas de maestros como Steve Armstrong, Kamala Masters, Hayao de Tallania, Gil Frondan e Inés Friedman, y actualmente es estudiante del programa de formación que dirigen Gil e Inés. Entonces, bienvenida Cristina y muchas gracias por la generosidad de ustedes de compartir lo aprendido con nosotros. Muchas gracias, Diana. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Estoy encantada de estar acá con ustedes, del Grupo Atención Plena de Colombia. Gracias por asistir para la segunda clase en esta serie. Tenemos la oportunidad esta noche de fortalecer nuestra sabiduría sobre la meditación. Uso las ideas y las técnicas de la primera clase de Peter y voy a superar estas ideas con la adición de nuestro cuerpo. El cuerpo es un campo rico para aprender muchas cosas sobre nosotros mismos y tiene muchas herramientas en la práctica de la meditación. Es porque el cuerpo siempre está en el momento presente. En contraste, la mente generalmente está pensando en el pasado o en el futuro. Así que cuando estamos sintiendo sensaciones en el cuerpo, estamos en el momento presente y podemos experimentar nuestras vidas. También el cuerpo no puede evitar lo que está ocurriendo. Es fácil ver cuando estamos agitados con los latidos rápidos del corazón. Pero también el cuerpo siempre refleja lo que está ocurriendo en la mente. Si tenemos ansiedad, es seguro que hay tensión en nuestros cuerpos. Es una parte de nuestro sistema nervioso que está unido el cuerpo y la mente. Mi maestro Gil Fronsdal dice, el cuerpo es un templo y es el templo real
de budismo. Aprendemos cómo vivir en nuestro cuerpo y a través del cuerpo. El Buda mismo decía que no hay la iluminación sin atención plena del cuerpo. Fin de la cita. La atención plena del cuerpo es muy importante. En esta clase vamos a explorar algunos aspectos diferentes del cuerpo. Primero, vamos a explorar la diferencia entre el concepto del cuerpo y la experiencia directa del cuerpo. Vamos a aprender los sentidos del cuerpo. Entonces, repasaremos el tema de la postura de meditación antes de practicarla. Aprenderemos las ideas de cómo trabajar inteligentemente con el dolor del cuerpo. Y terminaremos la clase con la comprensión de cómo el cuerpo muestra las tres características del budismo. Como nos dijo Peter en la última clase, no es necesario creer en el budismo para obtener los beneficios de la clase. Vamos a comenzar con una comparación usando la mano derecha. Hacemos un breve ejercicio para entender mejor la diferencia entre el concepto de la mano y la experiencia sentida por la mano. Comenzamos con los ojos abiertos. Mira a tu mano derecha. Piensa en qué te gusta de tu mano. Por ejemplo, cómo puede escribir o abrir una jarra. Ahora piensa en qué no te gusta sobre tu mano. En mi caso, tiene pecas y manchas de la edad. A veces los pensamientos sobre la mano son dolorosos. Todas estas ideas sobre la mano son conceptos. Los conceptos son útiles. Como palabras nos ayudan a comunicar. Los conceptos también parecen sólidos y permanentes, pero en realidad no lo son. Solamente son ideas. Y por eso los conceptos no nos ayudan a la meditación. Ahora, cierra tus ojos y siente la mano derecha con la atención plena. Es posible sentir las sensaciones que están en la mano e identificarlas. ¿Cómo sientes tu mano? ¿Fresca o caliente? ¿Puedes sentir el peso de tu mano? ¿Es ligera o pesada? ¿Las sensaciones dentro de tu mano son cómodas o incómodas?
¿Hay hormigueo en tu mano? El hormigueo muestra que la mano no es sólida y está en movimiento todo el tiempo. Sigue siendo la mano. ¿Puedes observar que las sensaciones están cambiando? Primero hay hormigueo, entonces la mano no es otra cosa que el peso. Otro momentito la mano es ligera. Ahora cambia a solo fresca. Podemos aprender durante mucho tiempo en la meditación y esta sabiduría es la experiencia directa de ser humano. Para terminar este ejercicio, cuando estés listo o estés lista, abre los ojos. Hay diferencias entre la mano como concepto y la experiencia directa de la mano. Al principio era la experiencia de la mano como concepto, con los filtros de nuestras historias sobre la mano. Hay el juicio de lo que es bueno y lo que es malo en la mano. La mente piensa en los conceptos. Estos son ideas, no son reales. Por el contrario, la experiencia directa de la mano en vivo es bastante diferente. La experiencia directa incluye las sensaciones como el peso, el calor y el hormigueo. Sensaciones reales. Muy bien. Ahora es tu turno. ¿Alguien quiere compartir qué observabas? ¿Hay algunas sorpresas? Sara. Muy interesante, gracias. Sí, creo que pude distinguir entre lo que menciona como concepto y la experiencia. Cuando lo tenía como concepto en mi mente, no tenía las sensaciones de la mano. Ujú. Y cuando cerramos los ojos y nos empezó a guiar un poco en el ejercicio, pude despertar mi mano, pude notar las sensaciones y fue ahí cuando experimenté mi mano. Sí, Entonces, ahí es cuando noto la diferencia entre el concepto de la mano y la experiencia de la mano. muy Así bien. que se me hace muy, muy poderoso este ejercicio para Muy poder bien. despertar esa conciencia. Sí, y me gusta mucho tu palabra despertar la mano, porque eso es exactamente, es cuando estamos viviendo en nuestras mentes, el cuerpo no está vivo, no está despierto en realidad. Y por eso es muy útil. Gracias por compartir, Sara. Y tengo otra pregunta para ustedes. ¿Tienes una preferencia entre las dos maneras? Diana.
Pues sentí que era preferible experimentarlo que pensarlo. Y también era como muy evidente cómo no se pueden hacer las dos cosas a la vez, ¿sí? Exacto. O sea, solo se puede hacer una. Y es mucho mejor sentirlo porque en el pensamiento hay juicio, en lo que se siente no hay juicio, solo se experimenta. Sí, sí. Muy bien. Gracias, Diana. ¿Alguien quiere compartir algo? Está bien. Vamos a seguir. El ejercicio mostró cómo estar con la mano directamente. Es igual con el cuerpo. A veces vivimos totalmente en la mente y olvidamos que tenemos cuerpos encarnados. Esto es un regalo para la mente que puede estar relajada con el momento presente sin necesitar pensar, corregir, nada. Es posible dejar nuestros pensamientos sobre el cuerpo y centrarnos en la experiencia del cuerpo directamente. Es más sencillo. No necesitamos juzgarnos ni otras personas tampoco. La atención plena del cuerpo está fuera de estos pensamientos. Conocemos nuestro cuerpo desde dentro. Es un acto respetuoso. El cuerpo no es solo algo físico. Es una parte esencial en la que somos. Es una parte de nuestra inteligencia y nuestra creatividad. Es como una antena que entiende qué está ocurriendo dentro. Por el contrario, si vivimos en nuestros pensamientos, estamos desconectando de nuestro cuerpo y el momento presente. ¿Por qué importa? El momento presente es cuando podemos aprender sobre nosotros mismos, sin los conceptos o los filtros de la mente. En la tradición vipassana, la respiración está en el centro de la práctica de la meditación, pero no funciona para todos. Algunas personas usan el cuerpo entero como ancla de la meditación. Y está bien, porque nos sentimos centrados con atención plena en el cuerpo entero, en el momento presente. Es posible usar la atención plena para sentir el cuerpo global. A veces la imaginación es una buena herramienta para imaginar el cuerpo por dentro, con su vida, su energía, sus sensaciones y sus misterios. También es posible comenzar la meditación con la respiración como ancla. Y cuando hay sensaciones fuertes en el cuerpo, cambiar a sentirlas. Las sensaciones pueden ser cómodos o incómodos. Realmente no importa qué son. Es como algo que en el cuerpo te dice, oye, quiero tu atención. Cuando ocurra, explórala con atención plena y en una manera relajada. Conocemos las sensaciones. También es importante mirar a la mente para entender que la mente quiere analizar algo. Ahora no es el tiempo para usar la mente para eso.
Es posible que nos damos cuenta de que estamos desconectados de nuestros cuerpos. Con la práctica de sentir directamente el cuerpo va a despertar poco a poco. Hay 5 sentidos en nuestros cuerpos. Estos son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. En el budismo hay un sexto sentido, que es la actividad de la mente. Los pensamientos y las emociones de la mente son otro tipo de sentido que aprenderemos en la tercera clase con Pablo y en la cuarta clase con Brian. En esta clase solo vamos a enfocarnos en los 5 sentidos del cuerpo. Generalmente, cuando vemos una vista, enfocamos en qué estamos viendo. Pero en el budismo es importante entender cómo estamos viendo. Nos enfoquemos en la acción de los ojos, no en la vista. Con atención plena es posible observar cómo estemos viendo. Esta acción de la vista está ocurriendo en nuestro cuerpo, en los ojos y en la mente. Es igual con los otros 4 sentidos. Otra diferencia en el budismo es con el tacto. Generalmente el tacto es del piel, de las manos o los pies. En el budismo el tacto también incluye las sensaciones dentro del cuerpo, como los músculos y los órganos. Voy a mostrar la diferencia. Estamos sentando en una silla. La silla toca nuestras nalgas y nuestras piernas. También nuestro cuerpo toca la silla. ¿Puedes sentir la piel de las nalgas y las piernas con la presión de la silla? Esto es el tacto. Ahora, ¿sientes el peso de tu cuerpo en las nalgas? ¿Puedes sentir el movimiento de los músculos para sentarte? Esto es el tacto del budismo. Es la energía de la vida. Es las sensaciones que están dentro del cuerpo. Pero solo cuando la mente se enfoque y esté callada, será posible sentir el tacto dentro del cuerpo. Es sutil y debemos que despertarlo. Quiero leer un poquito de una sutta sobre los sentidos. El sutta se llama Bahia of the Bark Cloth. La parte más relevante a esta clase, en las palabras del Buda, es: en lo visto estará simplemente lo visto. En el oído estará simplemente lo oído. Este sutta tiene una enseñanza de Buda que es muy corto pero muy poderoso. Con una mente calmada y concentrada, estamos más en el momento presente y podemos sentir los sentidos directamente
sin perdernos en el contenido de los sentidos. Voy a repetir. En las palabras del Buda, en lo visto estará simplemente lo visto. En el oído estará simplemente lo oído. Quiero hablar sobre la postura sentada antes de meditar juntos, porque la postura es muy importante en la meditación. La postura afecta a la mente y a la habilidad de estar presente. Por ejemplo, si nos estamos inclinando hacia adelante, es posible que estemos pensando en el futuro. Vamos a construir la postura desde los pies hasta la cabeza. Comienza con los pies. Pon los pies planos en el suelo. Las piernas deben tener un ángulo de 90 grados con las rodillas directamente por encima de los talones. Relaja las manos sobre las piernas. Alarga la columna desde las nalgas hasta la cabeza en el eje vertical. El tronco debe estar erguido con sus curvas naturales. Siente las nalgas apoyadas en la silla. No subes la barbilla, sino bájala y relaje la mandíbula, así que ésta se abra un poquito con espacio entre los dientes arriba y abajo. Reclina la espalda hacia la silla para relajarte más. Pero si estás cansado o hay la posibilidad de adormecerte, es mejor que no te reclines y en cambio mantiene la columna recta. La postura de meditación está alerta y sin movimiento, pero no dura o rígida. Sentarnos con intención es un acto respetuoso a nuestros cuerpos y también a la meditación. Vamos a explorar las sensaciones del cuerpo con una meditación. Cierra los ojos o si prefieres, puedes mantener tus ojos abiertos con la mirada fija abajo. Relájate y siente tu cuerpo sentado. Toma algunas respiraciones despacias. Deja que la respiración vuelva a la normalidad. Relájate y sientes el cuerpo entero.
Sientes los pies en contacto con el suelo. Este contacto es firme y da apoyo a la postura erguida. Relájate con este contacto. ¿Sientes tu cuerpo en la silla? ¿Cuál es el sentido del tacto? ¿Es de la presión o color o movimiento? ¿Cómo sientes tus manos? ¿Es posible relajarlas? ¿Hay pesadez en las manos o quizás haya humedad? ¿Sientes el aire en tu piel? ¿El aire es fresco o tibio? Relájate y escanea tu cuerpo. ¿Hay un lugar en el que haya tensión? ¿Sientes los hombros? ¿Es posible relajarlo? Siente el abdomen. ¿Hay tensión? Da una oportunidad a tu tensión en cualquier parte para relajarse. No es una orden. Si relaja, genial. Si no, observa alrededor de la tensión y si es posible, suaviza alrededor de ella. En cuanto al sonido de mi voz, puedes sentir el sentido del oído en las orejas.
Es sutil, pero hay sensaciones físicas en todos los sentidos. Sigue explorando en silencio algunos momentos más. ¿Qué has observado? ¿Hay sorpresas? ¿Quién quiere compartir su experiencia? Milena, Buenas noches. buenas noches. Hoy observé algo en mi cuerpo diferente a estos días y es que en mis meditaciones de los últimos días había tenido las manos muy pesadas y no encontraba dónde colocarlas y era necesario cambiar de posición muchas veces.
y hoy sentí mucha liviandad. Qué bien. Entonces, es esa relación con el cuerpo que nos permite ser tan detallistas con él y saber que hay esos pequeños cambios, o sea, quedé sorprendida diciendo, ¿ve? Muy bien. ¿Qué pasaría en mi cuerpo que hoy tenía esta parte tranquila y llevaba muchos días, por ahí 20 días que no ubicaba las manos en las meditaciones y hoy fue distinto? Muy Muchas, interesante. Sí, gracias por compartir. A veces es inteligente de usar un almohado o algo así para apoyar las manos y las manos pueden descansar. Pero en otros casos, y pienso que quizás con usted, es algo en la mente que está bloqueando la energía de las manos o algo así. Y cuando es posible pausar y sentir directamente las manos, todo cambia. Y por eso la práctica de la meditación del cuerpo es tan poderoso. Podemos aprender mucho de la experiencia directa del cuerpo en cualquier parte. Sara, Muchas gracias. Me estaba preguntando, ok, puedo experimentar mi cuerpo en este momento con la práctica, lo estoy despertando, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero tener para qué quiero sentir la energía y el movimiento de mis músculos o de mi cuerpo? Pero ahora que Milena compartió, dije, claro, lo he experimentado en mi vida muchas veces y gracias a mi práctica pude salir de 10 años de discapacidad permanente. Ahora ya manejo, por ejemplo, porque por el escaneo corporal, por despertar mi cuerpo. Pero estaba esa desconexión. Ok, me ha ayudado y de repente aún sigo preguntándome, ¿para qué? Pero ahora que lo menciona, cómo al unir la mente con nuestro cuerpo, cuando hay esta conexión y puede fluir esta energía, es cuando podemos desbloquear y podemos liberar esta energía y podemos liberar y tener movimiento suave y libre en nuestros músculos o en nuestras articulaciones. Y es simplemente al observarlo entonces. sí. Tu explicación es muy hermosa y es muy sabia también. ¿Para qué? Para vivir en nuestros cuerpos, para vivir en el momento presente, para unificar la mente y el cuerpo. Todas estas cosas son lo más importante. Sí, Si vivimos solamente en la mente, estamos desconectando de la gran mayoría de nuestra vida. sí, Sí. sí. Gracias por darme esas palabras claves que me hicieron entender esto, Ah, más bien experimentar esto. de Gra- nada. ¿Alguien más? Ah, Oscar. Hola, bueno, Cristín, o Cristín, yo experimenté lo que, o sea, muchas cosas.
Y me cautivó pues ese tema que dijiste, porque claro, yo estoy meditando y voy con la cabeza para abajo, ¿cierto? Entonces voy perdiendo la postura. Y claro, como tengo ansiedad, entonces como que se amplifica, de hecho, pues digo yo que lo más incómodo son como esos temblores por dentro y sentir la tensión en la cabeza, ¿cierto? Eh, pero sí, eso, o sea, para serte honesto, me siento como peleando, como quien dice, cuando parará esta sensación tan incómoda, ¿cierto? Porque eso es muy, como estar, como, sí, como tensionado. Eh, pero cuando ya entro pues como en un estado meditativo, como que para, ¿cierto? Pero me toma tiempo como que llegar allá. Mm. De hecho, con una compañera, con Merce López, Sí. lo he experimentado, que como que se detiene como toda esa tensión, toda esa ansiedad, ¿cierto? Eso fue lo que experimenté. Gracias por compartir, Oscar. Y en un momento, Pablo puede añadir algo, pero quiero algunas ideas primero sobre Oscar y tu ansiedad. Es como te dijiste, es una sensación muy desagradable de tensión en el cuerpo. Y es posible aceptar que hay tensión en cualquier lugar, la cabeza, el abdomen, y acéptalo. Es radical, pero cuando acéptalo, no estamos en contra, no estamos luchando contra de la tensión. Y en esta clase, cómo trabajar con sensaciones desagradables en el cuerpo es fundamental. Y vamos a hablar más sobre esto un poco después. Pero, Pablo, ¿quieres añadir algo? Hola, claro, quiero simplemente decirle a Oscar que tu experiencia es algo muy normal en muchos de nosotros. Y lo que pasa es que cuando hablamos de las sensaciones, nos referimos a la respuesta hedónica de cuando hacemos un contacto, cuando uno de los 6 sentidos hace contacto con un objeto. Entonces, ya cuando llega a ese estado, a ese nivel, como tú lo mencionas, es que ya salió del cuerpo y subió a la mente. Y cuando la mente entra ya en contacto y crea una historia, es cuando sentimos, porque nos hemos alejado de la sensación básica. El cuerpo nos da señales de las sensaciones en 3 tonos solamente, que es agradable, desagradable y neutra. Entonces, si nos quedamos con las sensaciones, evitamos la historia que agrega, que nos lleva hacia el pasado, hacia el futuro, que nos lleva al siguiente nivel, que es la emoción. La emoción es la respuesta a una historia mental que creamos. Y ya cuando estamos en la emoción, es difícil salir de ahí. Es difícil salir de ahí porque seguimos creando una historia alrededor de la emoción y se vuelve más fuerte y más potente. Entonces, la práctica nos apunta a identificar el contacto hedónico de la sensación o del sentido con el objeto. En este caso sería cuando sientes algo en tu cuerpo
vienen esos 3 tonos: agradable, desagradable. Si nos quedamos con lo desagradable, nos quedamos con la sensación. ¿Y en qué parte del cuerpo está? ¿Cuál es esa sensación? Es una sensación que crea esta respuesta en mi mente, pero si me subo a la mente, entonces pierdo el contacto con la sensación y empieza la historia. Y es mucho más difícil salir de ahí. Entonces, la práctica nos, nos inculca a quedarnos con la sensación, a practicar una y otra vez. Yo he tenido ataques de pánico también, no es algo anormal. Cuando no sabía cómo responder, terminaba en emergencia. Ahora es cuando siento la sensación. ¿Dónde la siento? En el pecho. ¿Cómo se siente? Como una punzada. ¿Qué, ¿Cuáles son las sensaciones de esa punzada? Oh, ahora veo que la respiración se vuelve un poco más rala. Entonces digo, ok, para ahí, siente, respira, para la respiración, respira un poquito más profundo, abarca el cuerpo, tráela hacia abajo, hacia la barriga, para que el cuerpo empiece a recibir ese mensaje de que todo está bien. Porque cuando la respiración se vuelve corta, entonces el cuerpo y el cerebro reciben una señal de que hay peligro. Y cuando ese peligro se activa, el cuerpo se cierra, porque es su manera de protegerse a sí mismo. Pero cuando le damos la señal o le damos el mensaje de que todo está bien, es una sensación desagradable, claro que es desagradable, pero me quedo ahí con esa y empiezo a respirar y a ablandar y a suavizar esa parte del cuerpo. El cuerpo recibe ese mensaje de que todo está bien y se empieza a relajar, se empieza a suavizar y es muy probable que la ansiedad no llegue a ese nivel en el cual se vuelve incontrolable. Bueno, ya me fui demasiado profundo, pero vamos a hablar la próxima semana sobre estos aspectos de las sensaciones y las emociones. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Sí. ¿Y Sara? Perdón por estar interrumpiendo tanto. Muchas gracias, Pablo. Entonces, por lo que estoy escuchando, cuando tengo esta sensación desagradable y si me subo a la mente, ese es el juicio. Entonces, si no me subo a la cabeza, si no hay juicio, que es lo que decimos en atención plena, sin juzgar, entonces me quedo simplemente con la sensación, en este caso desagradable, agradable o neutra, como dicen, en este caso me quedo con la sensación desagradable. Y en ese momento entra la otra instrucción o la otra instrucción. Observo, indago. ¿Dónde la siento? La siento en el pecho. Y entonces ahí empiezo a respirar tal vez. Porque ¿qué pasa si empiezo a tener esta sensación desagradable del ataque de pánico? Si inmediatamente empiezo a respirar, me voy a agitar más tal vez. Pero ahí está entrando lo que mencionas de preguntarme, ¿en dónde lo siento? ¿Cómo lo siento? Entonces ese es el punto, entonces, la indagación, la curiosidad y no el juicio. Correcto. ¿Lo entiendo correctamente? Sí, la próxima semana les voy a enseñar un programa de 9 pasos Mm, para llevarlo a cabo, pero solamente basta con decir en este momento que cuando nos quedamos con las sensaciones, nos quedamos en el cuerpo. mm, La mente queda fuera. ujú, ¿Ok? sí, Y mientras nos quedamos en el cuerpo, entonces nosotros podemos intervenir de una manera que, que nos ayude a, a ver la realidad del momento y, y tratarlo bueno, otra vez, los 9 pasos que les voy a dar la próxima semana.
pero es solamente quedarse por un momento en el cuerpo para que la mente no tome posesión y nos lleve en ese laberinto de historias y de narrativas que solamente agudizan la situación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. El tercer tema de esta clase es cómo meditar cuando hay dolor en el cuerpo, sensaciones desagradables. Quiero compartir con ustedes parte de otra sutta. Este sutta es sobre el sentimiento y se titula La flecha. Monjes, cuando un mundano sin instrucción es alcanzado por un sentimiento doloroso, se entristece, se aflige y se lamenta. Lloró, golpeándose el pecho y se angustia. Siente dos sensaciones, una corporal y otra mental. Supongamos que le disparan una flecha a un hombre y, acto seguido, le dispararan una segunda flecha, de modo que el hombre sintiera una sensación causada por dos flechas. Del mismo modo, cuando el mundano no instruido entra en contacto con una sensación dolorosa, siente dos sensaciones, una corporal y otra mental. Al entrar en contacto con ese mismo sentimiento doloroso, alberga aversión hacia él. Cuando alberga aversión hacia el sentimiento doloroso, la tendencia subyacente a la aversión hacia el sentimiento doloroso se encuentra detrás de esto. En contra, monjes, cuando el noble discípulo instruido entre el contacto con un sentimiento doloroso, no se entristece, no se aflige, ni se lamenta, no llora golpeándose el pecho y no se angustia. Siente una sensación corporal, no mental. Supongamos que le disparan a un hombre con una flecha, pero no le disparan inmediatamente después con una segunda flecha, de modo que el hombre solo sintiera la sensación causada por una flecha. Del mismo modo, cuando el noble discípulo instruido entra en el contacto de una sensación dolorosa, siente una sensación corporal, no mental. Al entrar en contacto con esa misma sensación dolorosa, no siente aversión hacia ella. Esta, monjes, es la distinción, la disparidad, la diferencia entre el noble discípulo instruido y el mundano no instruido. Fin de la cita. Somos seres humanos con cuerpos encarnados de hueso y sangre, y por eso a veces va a haber dolor en el cuerpo. No es posible evitar este tipo de dolor. Es la primera flecha. Pero hay opciones de cómo reaccionamos. Por ejemplo, a veces tengo jaquecas que son dolorosos. Si pienso, pobrecita mía, odio este dolor, ¿por qué tengo que sufrir? Etcétera. Estoy disparando la segunda flecha, la tercera flecha, la cuarta flecha. Y por supuesto, el dolor
de que no quiero sentir va a causar mucho más dolor. Vamos a aprender cómo evitar la segunda flecha. No es hábil comenzamos con un dolor intenso. Por el contrario, usamos un dolor incómodo pero suave, como un picor. Este tipo de dolor puede ser un maestro importante. Voy a explicar cómo podemos estar con este y entonces vamos a practicar estas técnicas. Primero es importante que no nos movamos para aliviar el picor, ni lo rasquemos. Solo miramos dentro y lo sentimos. Las sensaciones están cambiando, intensifican o disminuyen o se mueven a otro lugar. También podemos entender las sensaciones como hay hormigueo o la sensación de quemar. Aprendemos con práctica que dolor no es solo una cosa, sino es un grupo de sensaciones que están cambiando todo el tiempo. El grupo de sensaciones puede sentir como una constelación de estrellas y el espacio dentro del cuerpo. Por eso cultivamos una mente abierta, con curiosidad, que quiere entender qué está ocurriendo dentro. Si podemos sentir el dolor sin movernos para aliviarlo, nuestra capacidad de estar con la incomodidad mejora. No sé si van a creerme, pero es posible sentir el gozo con una experiencia de la incomodidad. En el Sutta Kayagatasati, que se llama Atención plena del cuerpo, muy relevante a esta clase. Este sutta incluye 10 beneficios que se obtienen de la atención plena del cuerpo. El número 3 es relevante para el estudio del dolor y dice: soportan el frío, el calor, el hambre y la sed. El contacto de moscas, mosquitos, viento, sol y reptiles. Las críticas groseras e indeseadas. Y soportan el dolor físico, agudo, severo, desagradable y potencialmente mortal. Fin de la cita. Las cualidades que cultivamos con atención plena durante la meditación del cuerpo crecen la aceptación, la curiosidad y la confianza. Y estas cualidades nos ayudan mucho en la vida. Para entender el dolor físico mejor, vamos a practicar con un ejercicio breve. Usaremos la imaginación para ver el dolor físico y el dolor mental. Haz un puño fuerte y estrecho con la mano derecha. Hazlo fuerte y estrecho. Muy bien. Si es cómodo, cierra los ojos y enfócate en el puño. ¿Puedes sentir la tensión en el puño? ¿Hay dolor físico? Está bien que no está muy fuerte.
¿Qué sensaciones hay en el puño? ¿Hay calor? ¿Hormigueo? ¿Tensión? Ahora observa la mente y su reacción al dolor. ¿Hay tensión? ¿Tu mente quiere que salga el dolor? A veces la reacción mental al dolor es más fuerte que el dolor físico. ¿Es así para ti? Si hay aversión o miedo en la mente, es probable que haya tensión en la mente también. ¿Es posible sentir la tensión directamente y reconocerlo como dolor? ¿Es posible relajar esta tensión mental causada por la aversión? Ahora, con atención plena, suelta el puño y abre la mano. Siente otra vez la mano. ¿Hay sensaciones de alivio o de relajación? ¿Cuáles son las sensaciones sin la tensión del puño? ¿En la mente hay el sentimiento de gozo? Cuando estés listo, cuando estés lista, abre los ojos. Cuando practicamos con dolor, no queremos ponernos en peligro de causar daño a nosotros mismos. En el caso de dolor fuerte, es importante moverte para aliviar el dolor. O si el dolor está en la cabeza como una jaqueca, no es útil mirarlo tampoco. El dolor puede causar cansancio en la mente. En estos casos es mejor que encontremos una área neutral en el cuerpo y llevar nuestra atención ahí. Un lugar útil son los pies. Si seguimos relajando lo más posible, la tensión puede bajar y también el nivel de dolor. ¿Qué tal este ejercicio? ¿Hay preguntas sobre cómo trabajar efectivamente con el dolor físico? Muy bien. María. Creo que tendría que llevar la sensación a los pies, porque tengo un dolor físico
en mis manos, que es artrosis, Ujú, que me impiden cerrar el puño total para tener otra sensación diferente al dolor físico. ¿Ah? Pero hasta ahora el elemento de bajar a donde no hay ese dolor tan Muy sentido. bien, muy bien. Buen trabajo con usaste los pies. Es neutral y por eso es posible seguir sintiendo estas sensaciones, no del dolor fuerte en las manos. Sí, muy bien. Ok. El último tema de hoy son las 3 características del budismo en el cuerpo. El cuerpo puede ayudarnos a entender mejor las 3 características del budismo. El Buda decía que todas las experiencias que tenemos como seres humanos están marcados por 3 características. La primera se llama en Pali, el idioma en el que están escritas las enseñanzas del Buda. La primera se llama anicca. Anicca es la calidad de algo transitorio o efímero, algo que le falta estabilidad y permanencia. Es algo inconstante. Experimentamos el cuerpo así cuando llevamos la atención plena al cuerpo. Aunque estable, erguido y sin movimiento en el cuerpo durante la meditación, sentimos el hormigueo como algo que se está moviendo dentro del cuerpo. También vemos los cambios en nuestros cuerpos tras los años, los meses, las semanas y los días. ¿Cuántas veces has experimentado cambios en tu cuerpo de la mañana a la noche? Nunca es exactamente el mismo de un momento a otro. Esto es la característica de anicca. La segunda de las 3 características se llama dukkha en Pali. Dukkha es la característica de sufrir, de no satisfacción, el estrés o la angustia. El dolor físico tiene esta característica y de esto no podemos escapar. Si tienes un cuerpo, vas a experimentar el dolor físico. Pero añadimos a este dolor físico el dolor mental cuando lo resistimos. Es la famosa segunda flecha del budismo. ¿Con qué nos disparamos si rechazamos sentir ese dolor físico? Pero en esta práctica de la meditación plena, intentamos aprender cómo afrontar cualquier reto, provocación o amenaza. Es posible que con cualquier desafío que se presente, podemos estar con ello sin reaccionar habitualmente. Queremos cultivar un modo sabio con los desafíos de la vida. Y por eso practicamos con el dolor físico. Con tiempo nos crecemos más fuertes y podremos estar con retos intensos sin rechazarlos. En la cultivación de la ecuanimidad es una habilidad útil en la vida cotidiana.
y puede ayudarnos con dukkha. La tercera característica se llama anatta en Pali. Anatta es la característica que está traducido a lo general como no yo o la ausencia de un yo permanente. Y significa que no hay una esencia en nuestra experiencia que podamos identificar como mío, mí, ni yo. Es un asunto que puede convertirnos en un nudo de las opiniones y las creencias, pero por hoy es suficiente comprender anatta cuando experimentemos que el cuerpo no está bajo de nuestro control. Por ejemplo, es imposible parar nuestra digestación solo por tener la idea de pararla. El cuerpo no está bajo de nuestro control. Esto es la característica de anicca. Esto es todo mi charla por hoy. Gracias por escuchar al Dharma. Si quieren y si tienen tiempo la semana que viene, les invito a hacer unas tareas que poner en práctica algunas técnicas de la clase en cómo usar el cuerpo en la meditación. Primera tarea es en su meditación diaria. Experimentan con sentir el cuerpo entero. Experimentan con sentir los sentidos del cuerpo. Los 5. Durante tu meditación diario, experimentan el dolor físico, no tan fuerte, pero explorarlo. La segunda tarea, si hay tiempo, es mantener la atención plena en una actividad diaria que sea corta. Ejemplos incluyen cepillarse los dientes o lavar los cacharros. Durante la actividad elegida, pon tu atención plena en la parte del cuerpo que está haciendo la actividad, en vez de lo normal que es pierde en los pensamientos. La idea con esta tarea es cada vez practica su actividad cotidiana, mantener atención plena. Es probable que las primeras veces vayan a recordar después de la actividad. Es normal. Pero cuando reconocen la atención plena, celébrenlo y practican la próxima vez. ¿Hay preguntas sobre estas tareas? Muy bien. Quiero compartir información con ustedes sobre una serie del Noble Octuple Sendero. El programa va a ser en Zoom por el grupo Dharma en Español, que es una parte de Insight Meditation Center. El programa es en español y tiene 8 clases los martes
de octubre y noviembre, de las 6:30 a las 8 horas Pacífica. Las maestros son Valeria Galeto en octubre y Cari Tamboro en noviembre. He visto los materiales y son muy buenos. Les recomiendo el programa. Diana, compartaste los detalles sobre el programa. Sí, ya están en el chat y en el grupo también. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Hay algunas preguntas, comentarios? Muy bien. Quiero dedicar el mérito de esta clase. El mérito es algo que se expande más y más cuando lo damos. Así que primero doy el mérito a nosotros mismos para formalizar la intención de vivir con atención plena y con la compasión para todos. También espero que todos los seres vivientes vivan sin sufrimiento y sin daño. Que todos tengan suficiente comida y mucha la felicidad. Gracias.